Capítulo 71. Incipiente 71. El novato del dragón del emperador 71. Confío en que hayas dormido bien, saludó All For One a Inko mientras Kurohiri la conducía al área de observación del entresuelo. No podía decirlo exactamente, pero pensó que el camarero le había encontrado una falda y una camisa sencillas para usar. El hombre brumoso era así deficiente. El sonido de sus zapatos raspando el suelo le indicó que eran simples zapatillas de interior. Si uno puede dormir bien como prisionero, replicó Inko. Quería asegurarme de que llegaras a tiempo para esto, dijo, señalando hacia la ventana. Inko avanzó, ignorando al médico en la esquina, aunque All For One vio la forma en que miró al hombre. Sin duda recordaba que él había dicho que Izuku no tenía peculiaridades. En el almacén de abajo, Izuku estaba entrenando con Gigantomachia y, por lo que parecía, ninguno de los dos se contenía. Su hijo no estaba en condiciones de enfrentarse a Gigantomachia, pero era muy hábil y contra la mayoría de los demás oponentes la pelea habría terminado, especialmente si Izuku peleaba con saña. Escuchó a Inko jadear. ¿Qué pasa, querida? All For One preguntó solicitamente. Lo está golpeando tan fuerte. Ella jadeó mirando a los combatientes. Se oyeron varios golpes muy fuertes. Bueno, eso espero, respondió All For One con una media risa. La gente tiende a no pelear contigo después de que has roto algunos huesos, añadió la explicación, sabiendo que Inko pensaría lo peor. Lo has convertido en un villano. Acusó, sin quitar los ojos de Izuku. No. Le he enseñado cómo sobrevivir en este mundo, respondió. Izuku estaba saltando alrededor de Gigantomachia, principalmente esquivando sus golpes y redirigiéndolos cuando no podía. Se veía bastante impresionante y requirió bastante condición física. Mientras observaban, Izuku esquivó mal el momento y el puñetazo de Gigantomachia lo alcanzó. Lo hizo caer y caer sobre la colchoneta a varios metros de distancia. Inko jadeó de nuevo, la preocupación era evidente en su tono, pero Izuku simplemente rodó una vez más y se puso de pie de un salto. Escupió sangre antes de atacar a Gigantomachia. Lo matarán. Izuku estará bien. Gigantomachia sabe lo que está haciendo. Como para ilustrar su punto, su guardaespaldas igualó la carga de Izuku y nuevamente hizo caer al adolescente. Inko jadeó y se presionó contra el cristal. Al menos sabía que no debía intentar bajar allí. El cristal no se rompería y ella no sería escuchada. All For One miró al doctor, quien asintió superficialmente, respondiendo la pregunta que no se hizo. Las cosas estaban preparadas. Esperó unos minutos más, permitiéndole a Inko ver cuán hábil era Izuku, aunque dudaba que ella viera algo más que golpear a su hijo. No lo era, a Izuku le estaba yendo bien, pero una madre a veces estaba ciega a la verdad. Ahora creo que es hora de que hablemos de tus futuras interacciones con Izuku, anunció. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inko, girándose levemente, su voz llena de sospecha. Exactamente lo que dije. No. Dijo Inko. No puedes irme, silencio, ordenó. Inko se detuvo a mitad de la frase, cortando el histerismo que sin duda habría seguido. Quizás necesitara trabajar en sus órdenes, pero esa era simple. Respiró hondo en el silencio. Fue agradable. Enviará un mensaje a sus compañeros de trabajo y a cualquier otra persona que considere necesaria diciéndoles que se tomará una licencia después del caso. Regresará en una semana, instruyó claramente. Kurohiri avanzó, sacando el teléfono de Inko para ofrecérselo. Esperaron mientras ella enviaba varios mensajes. Ahora, doctor, puede llevársela, instruyó All For One. Sensei, había una nota ligeramente de desaprobación en la voz del doctor. Se giró ligeramente, fijando su peculiar mirada en el hombre. Las condiciones previas, dijo el doctor como explicación. Todos para uno frunció el ceño. Inko me ha cedido la custodia de Izuku, comenzó enumerando los arreglos legales necesarios que ya se habían hecho. El hecho de que Inko hubiera olvidado firmar no venía al caso, era su firma y Watanabe tenía guardado el video de su acuerdo.
Ella solicitó el divorcio de Hisashi Midoriya Orihii, en el instante en que mi antigua identidad se declara oficialmente muerta, aunque eso no importa ya que Watanabe puede encontrar documentos de Hisashi Orihii que indican su intención de divorciarse de ella, con un acuerdo generoso para ella. ¿Y qué? ¿Existen otras condiciones? El acuerdo contribuiría en gran medida a convencer a un juez u otros funcionarios legales de que el divorcio fue de gran utilidad. Cuidar al cónyuge, incluso al que pronto será excónyuge, ayudó a que el proceso fuera más fluido. Este procedimiento requiere un candidato no vivo, dijo el doctor, inclinando la cabeza hacia Inko, que todavía estaba en la habitación. All For One entendió ahora y suspiró. Garaki no solía ser tan aprensivo. Se levantó y se volvió hacia Inko. Ella todavía tenía la mirada perdida, pero cuando él dio un paso hacia ella, la comprensión inundó sus rasgos. Hay límites para esa peculiaridad, murmuró. Fue bueno saberlo. No. Inko gritó, levantando los brazos. Ella le arrojó su teléfono. Lo atrapó y usó un toque de peculiaridad para dejarlo flotar en el aire. Lo necesitarían nuevamente y sería mejor usar su teléfono en lugar de proporcionarle otro. Podía ver la forma en que Inko tiraba de las cosas en la habitación, pero era sencillo desviarlas. No había mucho guardado aquí y avanzó hacia ella. No. Ella gritó de nuevo, intentando golpearlo cuando estaba más cerca. All For One atrapó el golpe y no soltó su mano. Inko se esforzó contra él, pero aunque tenía que saber que él era físicamente más fuerte, nunca había sabido exactamente qué tan fuerte era. Inko, has sido una esposa adecuada, le dijo. Y me has dado un buen hijo, así que esto será rápido, dijo. Por favor, no. No les diré, suplicó Inko, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía algo patética y suplicante, pero no fue inesperado. Ella no habría previsto esto, por lo que él no podía esperar que ella lo soportara con el estoicismo que veía en algunos. Él hizo un movimiento rápido, más rápido de lo que ella podía seguir e Inko soltó un grito ahogado cuando un crujido resonó en la habitación. Ella se desplomó, pero él estaba preparado para eso y sostuvo su cuerpo. ¿Confío en que eso solucione el problema? All For One preguntó al doctor. Sí, sensei. Gracias, respondió Kyudai cuando el gnomo que era su nieto entró en la habitación. Sus alas estaban dobladas firmemente contra su espalda y tomó el cuerpo de Inko siguiendo las instrucciones de su abuelo. No dejes que Izuku la vea, instruyó All For One con firmeza. Llévenla a una de las instalaciones alternativas, añadió. Garaki asintió y luego miró a Kurohiri. El hombre brumoso asintió y abrió. El gnomo llevó el cuerpo de Inko y el doctor lo siguió. Kurohiri se reformó cuando All For One tomó posición en la ventana de observación para observar cómo Izuku lanzaba una patada al brazo de Gigantomachia. Reconoció el movimiento. Contra un oponente normal, probablemente le rompería el brazo. Contra su guardaespaldas, no hizo nada más que el propósito de estas batallas no era ganar contra Gigantomachia sino desarrollar técnicas y fuerza que pudieran vencer a otros. Y en eso, a Izuku le iba bien. Todos para uno sonrió. No había esperado el caso de Inko contra la comisión y aunque no había salido completamente según lo planeado, había ido bastante bien. Pero Inko había metido la nariz en cosas que sería mucho mejor si no supiera, y ahora había pagado el precio. Aún así, sería útil. Y si fuera necesario, estaba seguro de que a Izuku le gustaría tener la oportunidad de volver a conectarse con su madre. Una vez realizadas las modificaciones oportunas, claro. Inko nunca más dudaría de su hijo. Nunca más podría volver a hacerle daño. Sería una buena madre. Ted, el Dr. Kyudai estaba familiarizado con los estados de ánimo de Hisashi. Después de trabajar con el emperador del inframundo durante tanto tiempo, lo había visto en todos los estados, incluso casi muerto y sangrando. Pero un Hisashi pensativo no era alguien que Garaki hubiera visto a menudo. El hombre no era alguien que pensara demasiado las cosas. Prefería la acción. Sin embargo, durante los últimos días, en cada momento libre que Kyudai veía a All For One, su expresión era pensativa.
de cualquier otra persona, el doctor diría que estaban lidiando con una decisión difícil, una que tendría consecuencias que cambiarían su vida y para la cual no había una respuesta definitivamente correcta. ¿Hay algo mal?, preguntó, mientras continuaba trabajando en uno de los gnomos en formación. Todo para uno, respondió. El hecho de que no hubiera respondido abiertamente solo le confirmó al doctor que definitivamente algo andaba mal. ¿Hay algo mal?, Garaki preguntó de nuevo. No, no pasa nada, respondió All for One. La respuesta fue un poco distante, pero Kyudai sabía que sería la verdad. El emperador del inframundo no se molestó en mentir. Solo, Hisashi no terminó, sino que golpeó con un dedo el brazo de la silla en la que estaba sentado. El doctor suspiró internamente. No se matriculó en psicología. ¿Quieres contarme sobre eso?, preguntó, tratando de sonar lo más comprensivo posible. No, dijo All for One lentamente. Es algo que tengo que decidir por mí mismo, añadió. Esa fue una admisión que casi falló al doctor. En última instancia, Hisashi tomaba todas las decisiones, pero era sabio y delegaba en personas que sabía que tomarían las decisiones que él quisiera. Fue algo tácito. El hecho de que ahora lo dijera en voz alta fue sorprendente. Garaki asintió y deliberadamente volvió a su trabajo. Obviamente, el emperador del inframundo necesitaba reflexionar un rato. Puede que sea inusual, pero está lejos de interponerse en su camino. Además de eso, sin importar el humor que tuviera Sensei, él querría que este Nomu terminara. Fue todo un desafío. Físicamente, la forma original tenía que permanecer inalterada y mentalmente tenía que ser funcional al mismo nivel que había mantenido el sujeto original. Sus colegas no pudieron notar la diferencia. Pero mentalmente tenía que ser absolutamente leal. Esto se parecía más a una reanimación que a una nomuificación, pero es lo que Sensei quería. Estaba logrando poner algo de fuerza y otras mejoras que solo se activarían cuando este gnomo en particular estuviera activo. Eso fue todo un desafío, especialmente con el marco de tiempo asociado con esta creación. Solo le quedaba un día o dos, pero era suficiente. La versión mejorada de Incomidori ya volvería al trabajo después de su semana sabática y nadie notaría la diferencia. Su trabajo fue así de bueno. Hisashi, aunque era Fukai de Sua ahora que Watanabe había completado el papeleo y se había encargado de que sus bienes fueran trasladados legalmente, vio la forma en que el doctor se dio la vuelta. En otro momento y lugar le haría gracia, pero ahora no. No estaba mintiendo cuando tenía que tomar una decisión, y eso lo había estado molestando durante los últimos días. Años en realidad, pero había sido capaz de ignorarlo por un tiempo. No había ninguna razón en particular por la que no pudiera ignorarlo más, pero tenía la sensación de que necesitaba tomar una decisión pronto. A pesar de lo que mucha gente pensaba, aprendió de sus errores. Lo principal que aprendió fue a controlar los acontecimientos para que salieran a su favor. Estaba orgulloso de decir que nunca había cometido el mismo error dos veces. Y cuando cometió errores, los rectificó con la cantidad adecuada de fuerza. Por lo general, eso significaba que tenía que sacrificar un resultado, pero, había que hacer sacrificios para hacer las correcciones adecuadas. Solo había un error que todavía lo perseguía hoy. Su hermano. Y el capricho que nació de esa decisión. Uno para todos. Por eso estaba pensativo ahora, por eso estaba pensativo. Izuku no lo traicionaría. Pero aún así, había pensado eso sobre su hermano. El hermano que amaba. El hermano que protegió. El hermano al que le habría proporcionado todo. El hermano que lo traicionó. Izuku no y todavía. La duda permaneció. La evidencia del pasado estaba ahí. Y si había una persona que podía derrotarlo, de una vez por todas, era su hijo. Olmiguti, quien quiera que fuera el noveno poseedor, no tenía nada sobre lo que su hijo podía hacer. Frente al poder que Izuku podría acumular y mantener, el poder de One for All sería una mera nota a pie de página en la historia. No podía permitirse el lujo de cometer un error con su hijo. Y entonces se preguntó, ¿y estaría cometiendo el mismo error que había cometido con su hermano? Le había dado todo a su hermano.
En los tiempos inciertos de entonces, le había brindado seguridad a su hermano. Le había dado una peculiaridad a su hermano. Le había dado todo lo que siempre hubiera querido y, al final, su hermano aún así se había alejado. Le había dado todo a Izuku. Seguridad y protección, apoyo y amor. Peculiaridades. Le había dado a Izuku todo lo que necesitaba para ser independiente y fuerte. Y ahora, ¿se daría la vuelta? Esa era su preocupación. Había tratado de mostrarle a Izuku cómo funciona el mundo, cómo funciona realmente, no la fantasía que la mayoría creía, pero ¿sería eso suficiente? Había pensado que su hermano conocía la realidad, pero al final, su hermano había elegido la fantasía sobre la realidad. Había elegido creer que las cosas podían ser diferentes de lo que eran. All for One estuvo de acuerdo con eso. Las cosas podrían ser diferentes, pero no iban a cambiar simplemente porque uno esperaba y creía. Cambiarían cuando los controlaras, cuando forzaras que ocurriera el cambio. Su hermano quería creer que esto sucedería voluntariamente. Izuku se parecía mucho a su hermano. Su hermano habría amado a su sobrino, habría apreciado a Izuku por encima de todos los demás, como él lo hacía. Pero Sensei sabía que eso no era suficiente. No había sido suficiente para su hermano. Suspiró, sincronizando su respiración con el respirador. Entonces, ¿cómo se aseguró de que Izuku no lo traicionara? La respuesta inmediata fue una que lo dejó sintiéndose enfermo. Unos momentos con la peculiaridad de Itoshi serían suficientes. Incluso el don ruso que utilizó para condicionar a los asistentes del doctor serviría. Esa opción fue rechazada. Quizás Izuku nunca lo sepa, pero lo sabría. No quería un acuerdo forzado por parte de su hijo. De los demás, no le importaba. Estuvieron de acuerdo con él o sufrieron las consecuencias. Izuku necesitaba que Izuku fuera más que eso. Necesitaba que Izuku estuviera de acuerdo con él porque eso era lo que quería su hijo. Necesitaba que fuera lo que creía su hijo. Entonces, ¿cómo logró eso? ¿Cómo se aseguró de que Izuku viera el mundo como él lo veía, cuando su hermano se negó? Quiero ser un héroe. La voz de su hijo resonó en sus oídos, la voz inocente de un niño de casi 7 años. Era una de las pocas veces que había querido proteger la inocencia, pero sabía que, a la larga, eso solo causaría más dolor. Su hijo había persistido en ese deseo por un tiempo. No le importaba lo que Tomura hubiera dicho. A Izuku no le importaba lo que Kurohiri hubiera dicho, ni el doctor. O él. Izuku sabía cómo era la gente. All for One recordaba haberlo interrogado antes de mudarse a Niigata. Izuku tenía las mismas creencias que su hermano. La gente era cruel porque no sabían nada mejor. La fe de Izuku en él era conmovedora e incluso ahora se sentía cálido con el recuerdo. Como no lo conocían, no lo entendieron. No sabían nada mejor, así que fueron crueles. Su hermano creía lo mismo. Él sabía lo contrario. Había vivido la realidad. La gente lo sabía mejor, simplemente prefirieron no actuar. A su pequeño dragón solo le empezó a importar cuando experimentó cómo era la gente. Cuando aprendió que, a menos que estuvieras de acuerdo con lo que la sociedad consideraba mejor, entonces la sociedad era cruel. Isashi todavía recordaba haber cuidado a Izuku mientras dormía con una costilla rota. Fue una lección dura para su hijo pero necesaria. Los 3 chicos responsables habían sido castigados apropiadamente. Se había hecho un gnomo a partir de Atsushi Ueno. La peculiaridad del chico había sido realmente interesante y había sido copiada en varios gnomu. La capacidad de meter cualquier cosa en un bolsillo era algo útil y el asistente que había perfeccionado la técnica de copia mejorada, el señor Tanaito, era ahora el orgulloso propietario de una copia de la peculiaridad de Atsushi. Los otros 2 chicos simplemente habían sido eliminados y luego reciclados en las formas gnomu más bajas después de que se despertaron sus peculiaridades. Tenían peculiaridades tan débiles que incluso cuando se despertaban eran casi inútiles. Basta decir que ninguno de ellos volvería a molestar a su hijo. All for One suspiró de nuevo, mirando hacia el gnomo hecho con Inko Midoriya. Físicamente se mantuvo sin cambios y la nueva personalidad se basó en ella. No habían hecho nada para cambiar eso.
El doctor se lo había explicado, pero lo único que realmente entendía era que tenía algo que ver con la forma en que el cerebro estaba al punto de morir y volver a despertarlo en el mismo estado. Notó que el doctor se puso rígido ante su suspiro antes de relajarse nuevamente. Mentalmente, All for One negó con la cabeza. No veía películas. No leía historias trilladas de ficción, pero había una cosa que esos mundos de fantasía acertaban. Si quería estar seguro de Izuku entonces, él no quería serlo. Quería abrazar a su hijo. Quería que Izuku confiara en él lo suficiente como para creerle. Pero si quería eso, entonces Izuku tenía que acudir a él. Izuku tenía que ver que su camino era la verdad, y tenía que verlo por sí mismo. Le hizo sentir y respiró hondo contra el bombeo rítmico del respirador. La presión se sintió bien. Era algo contra lo que podía luchar, algo que podía desafiar. Esto era, odiaba saber que no había nada más que pudiera hacer, nada más que pudiera cambiar. All for One se relajó y volvió a respirar al ritmo del respirador. Tenía que confiar en que su hijo era lo suficientemente sabio, lo suficientemente inteligente y lo suficientemente fuerte para ver la verdad del mundo e ir en contra de la sociedad. En cualquier otro momento, All for One se habría reído y despejado la duda. Izuku era su hijo, no había manera de que una falsa realidad lo sedujera. Ahora no podía. No podía permitírselo. Tendría que armarse de valor para dejar que Izuku saliera al mundo. Tendría que callarse y dejar que su hijo tuviera sus propias experiencias y sacara sus propias conclusiones. Tendría que tener esperanza. Y había pasado mucho tiempo desde que All for One tenía esperanzas. Capítulo 72. Incipiente 72. El novato del dragón del emperador 72. Sir Nicteye se miró la mano. Había tocado a Toshinori antes. Se sentía como si hubiera hecho esto antes. Ya había hecho esto antes. Y todo lo que había conseguido entonces era... No. Las cosas tenían que haber cambiado. Mirai no se permitió pensar más mientras activaba su don, sumergiéndose en visiones del futuro. Se adelantó 1 o 2 años, aunque era difícil ser preciso. Yaji estaba rodeada de adolescentes que vestían el uniforme de la OA. Una clase de héroe, supuso Sir Nicteye. All Might no pareció prestar especial atención a ningún niño específico, por lo que concluyó que ninguno de ellos era su sucesor. Al menos no todavía. Aún podría guiar a All Might para que elija uno apropiado. Pero eso no era lo que Sir Nicteye quería ver. Ojeó varias visiones, tratando de concentrarse en una que él realmente quería que ya no estuviera en el futuro, pero y con su visión en tiempo real, a veces era difícil encontrar el momento exacto que quería. Solo esperaba en este caso no poder encontrar el evento porque ya no sucedió. Se estiró más hacia adelante. All Might inclinarse ante la esposa de All for One no debería suceder ya que el caso estaba cerrado y era vergonzoso, pero al menos Toshinori estaba vivo. El segundo evento fue mucho más importante. Casi se pasa de la raya. Eso fue interesante. Eso fue tranquilizador. No podía ver más allá de la muerte del sujeto. El hecho de que casi se había pasado de esa escena significaba que Toshinori sobrevivió. Eso fue una mejora, pero tenía que ver qué le había pasado a All for One. Sir Nicteye se concentró y retrocedió. La misión obviamente involucraba a otros héroes, aunque no pudo obtener demasiados detalles. Parecía haber estudiantes de la UA involucrados. No reconoció al rubio, pero esta vez sí reconoció el cabello de 2 tonos del hijo menor de Endeavor. Dejó que su visión pasara de esto, observando cómo All for One despedía a los otros villanos y luchaba contra Yaji. El intercambio fue tal como lo recordaba y Sir Nicteye saltó a través de la visión hasta que vio a All Might golpear a All for One, enviándolo a toda velocidad. Se giró para mirar hacia el área de donde había aparecido el dragón. El compañero observó los escombros incluso mientras su amigo cargaba contra All for One. Pero nada pasó. Los escombros no hicieron erupción. No había ningún dragón de escamas verdes acechando allí. Se sintió ligero de alivio y conmoción. Algo había cambiado. Pero una vieja cautela entró en Mirai. Cuando era más joven, pensó que había cambiado sus visiones, pero no fue así.
Lo que pensó que había sucedido en un momento, en realidad sucedió en otro momento. No es que hubiera retrasado lo inevitable, sino que había malinterpretado cuando sucedieron los hechos. No creía haber hecho eso aquí. ¿Cuántas veces su amigo había luchado contra All For One en estos escombros? Pero, tenía que estar seguro. Sir Nicteye volvió a mirar la batalla. El villano había logrado levantar una defensa y contraatacar. No parecía tan débil como la última vez, o tal vez era el conocimiento de que no tenía al dragón de su lado. Sea lo que sea, All For One logró igualar a All Might. Casi. All Might parecía ser más fuerte, pero Sir Nicteye sabía cómo verían esta batalla los villanos del mundo. All For One obviamente estaba herido, pero se defendía del héroe número 1. La imagen sería poderosa, ya que un hombre que no estaba en óptimas condiciones podría enfrentarse cara a cara con All Might. No fue un buen aspecto para la fuerza del heroísmo. No podía concentrarse en eso ahora. All Might y All For One continuaron luchando. El villano apuntaba al lado izquierdo de All Might y con cada golpe que conectó, la sangre brotaba de su boca y el vapor de sus hombros, pero mantuvo la forma. Mirai no había podido decir en su última visión si Toshinori había pasado de One for All y esta vez, parecía como si no lo hubiera hecho, pero nuevamente, no estaba completamente seguro. Ese tipo de detalle era simplemente algo que él asumió. Sin embargo, al igual que la última vez, el villano estaba desacelerando. Hizo que la batalla pareciera aún más brutal porque cada vez que All For One era derribado, se levantaba para que All Might lo golpeara nuevamente. Sir Nicteye había notado los helicópteros y las cámaras. ¿Qué estaba tratando de lograr el villano? Porque nadie, ni siquiera All For One, recibió una paliza así sin motivo alguno. Y no importa lo malvado que fuera, las imágenes de esta pelea y finalmente All Might consiguió un golpe y el villano cayó. Era similar a su visión anterior en la que All Might probablemente rompió el brazo de All For One para golpear la sien del hombre. Él colapsó. Mirai se preparó para que el dragón apareciera nuevamente. Si realmente estuviera aquí, entonces. Excepto que, una vez más, no pasó nada. Sir Nicteye examinó el paisaje. Realmente no había nada allí excepto humo y escombros. Hizo que la pose de victoria de All Might pareciera bastante forzada, pero el compañero sabía que era necesaria. Mientras otros héroes, que habían estado tratando de ayudar, invadieron la escena, Sir Nicteye se debatió si debía mirar más allá del futuro de Toshinori. Pero luego negó con la cabeza. Lo había cambiado para que ahora hubiera un futuro. Debería estar satisfecho con eso, y con lo que había visto antes, era probable que su amigo dejara One for All y, con suerte, se retirara con gracia. Además, con All For One derrotado, el villano tenía 2 hijos, le recordó la mente de Mirai. Uno había estado aquí y había sido esencialmente rescatado por su padre, y el otro, Mirai no sabía dónde había estado pero, sacudió la cabeza en la visión nuevamente mientras los paramédicos se acercaban a All Might, tratando sus obvias heridas. Tuvieron el buen sentido de meterlo en la parte trasera de una ambulancia de aspecto macizo para que las cámaras ya no estuvieran enfocados en él y eso significara que su visión de esta escena se desvaneciera. No valía la pena comentar sobre el interior de la ambulancia, pero se sintió agradecido de que hubieran llamado a una ambulancia todoterreno. Sir Nicteye dejó que su visión se desvaneciera una vez que supo que su amigo estaría bien. Cuando su visión regresó a su oficina, parpadeó y se humedeció los ojos. El futuro había cambiado. Todo para uno había desaparecido. Capturado muerto. Uno de sus hijos había sido rescatado y el otro no estaba presente, el que había sido rescatado, porque había necesitado rescate. Esperar. Allí también había 2 estudiantes de la UA. Secuestro. Una estratagema muy obvia, pero que un villano joven e inexperto podría intentar y sin la presencia de All For One la misión de rescate habría sido diferente. Él asintió, una cosa que había aprendido era que muchas veces las explicaciones simples eran la verdad. Podría idear un escenario complicado que condujera al resultado, pero no era necesario. Al final lo que importaba era el resultado final. Lo que significaba y lo que significaba que uno de los hijos de All For One iba a cometer errores y podría ser capturado y el otro y el hijo menor. Sus labios se fruncieron.
Sin que el niño estuviera en esa batalla, Sir Nicteye no podría hacer ninguna deducción. Él sonrió y descartó el asunto. Al final, la caída de All for One significó que todo había terminado y que había cambiado el futuro. Cuando ocurrió esa batalla y todo lo que quedó después fue limpiar las piezas. Ellos se encargarían de eso. Si no podían manejar a dos villanos adolescentes entonces, él resopló. Se encargarían de los hijos de All for One porque sin su padre, eran solo peones en su juego y no tendrían la oportunidad de aprender a jugar por sí mismos. Él se encargaría de ello. Ted, Izuku, dijo All for One en voz baja. Como era habitual, el uso del nombre de su hijo llamó su atención. Estaban en la cima del monte Yari, después de haber volado hasta allí bajo la luz previa al amanecer. El sol ya estaba saliendo, ofreciéndoles una hermosa vista del campo. No podía verlo por supuesto, pero esto era pasar tiempo con Izuku y eso hacía que valiera la pena. Izuku lo miró pero no dijo nada. All for One respiró hondo. Su casco de soporte vital estaba funcionando bien. Miró a Izuku y levantó una mano para ponerla en el hombro de su hijo. Quiero, All for One hizo una pausa. Esto fue sorprendentemente difícil, pero había aprendido la lección con su hermano. Si Izuku fuera a servirle, sería su elección. Izuku frunció el ceño, sin entender. Quiero darte una opción, dijo finalmente, forzando las palabras. ¿Una elección? Preguntó su hijo, ladeando ligeramente la cabeza. Sí, una elección, repitió All for One las palabras, volviéndose hacia el sol naciente. Incluso con las peculiaridades de la visión que había adquirido a lo largo de los años, no podía ver el sol. Podía ver la forma en que la tierra subía y bajaba y podía ver un contorno alrededor de Izuku, pero no podía distinguir los detalles. All Might le debía mucho. Después de este año, irás a la escuela secundaria, Izuku, y quiero que uses ese tiempo para ver mundo. ¿Quieres que viaje? Si quieres, el emperador del inframundo se encogió de hombros. ¿Recuerdas cuando fuiste a la escuela en Niigata? Preguntó. Su hijo se quedó en silencio por unos momentos, obviamente pensando pero no era una experiencia que olvidaría. Me hiciste fingir que no tenía peculiaridades, dijo Izuku. ¿Recuerdas por qué? Preguntó todos para uno. Izuku asintió, sus rizos moviéndose bajo la creciente luz del sol. Querías que aprendiera cómo son realmente las personas. Querías que los viera en su peor y mejor aspecto. Lo hice. Y sobre eso, creo, sí. Aprendí, lo interrumpió Izuku. No había malicia en la voz de su hijo. La lección fue una que simplemente fue. Quiero que veas eso otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? Esta vez había sorpresa en la voz de su hijo. Y un poco de indignación adolescente. All for One frotó el hombro de Izuku. Quiero darte una opción, repitió. Quiero que salgas y aprendas esa lección nuevamente y decidas por ti mismo. ¿Por qué? Izuku repitió su pregunta. Porque cuando vengas a mí, quiero que estés seguro. No quiero dudas en tu corazón. Izuku colocó una mano sobre su pecho. ¿Quieres que afronte cualquier duda? Sí. Cuando vengas a mí, debes comprender que el mundo te llamará villano. Debes comprender lo que eso significará y cuáles son las consecuencias. Debes estar preparado para enfrentar esa realidad, explicó All for One. Amaba a mi hermano, Izuku. Todavía amo a mi hermano. Pero él se volvió contra mí. No cometeré el mismo error contigo. El mundo está mal al odiarte por ayudar, creo que podemos prescindir de las amables narrativas de tu juventud, interrumpió All for One. Izuku resopló suavemente pero asintió. Él entendió. Respiró hondo varias veces. ¿Qué pasa si nunca estoy listo para acudir a ti? Susurró la pregunta, como si temiera la respuesta. All for One apretó con más fuerza el hombro de Izuku, pero se aseguró de que no estuviera tan apretado como para resultar amenazante. Tú eres mi hijo, Izuku. Te apoyaré. Si deseas vivir tranquilamente y ver el mundo, entonces te encontrarás ampliamente abastecido. Pero, su tono se volvió frío con la palabra. Si eliges ir en mi contra, entonces será mejor que vengas hacia mí con todo lo que tienes.
Porque respetarás mi elección, dijo Izuku, sin ocultar del todo el temblor en su voz. Siempre respeto las decisiones de los demás, confirmó All for One. No estaba de acuerdo con ellos. No le gustaban pero siempre los respetó. Izuku asintió y miró hacia el sol naciente. All for One giró con él, todavía apoyando su mano en el hombro de Izuku. Fue una sorpresa cuando su hijo extendió la mano para tocarlo pero él no retiró la mano. Permanecieron en silencio mientras salía el sol. Ted, el dragón del emperador segundo. Incipiente, fin continuará en el dragón del emperador tercero. Emergencia.